Hoy hablaremos de las subestaciones. Las subestaciones son la parte de las redes eléctricas donde se produce el cambio de voltaje entre las líneas de transmisión y entre las líneas de transmisión y las de distribución. Dependiendo del caso, tendremos entonces subestaciones de transmisión y subestaciones de distribución. Las subestaciones de transmisión son las que hacen cambios de voltaje entre líneas de transmisión, mientras que las subestaciones de distribución hacen el cambio de voltaje entre una línea de transmisión y una o varias líneas de distribución. Las subestaciones constan de una sección de llegada en la que se recibe la energía en alta o en media tensión, una sección de transformación que es donde ocurre el cambio de voltaje y una sección de salida que es la parte donde se entrega la energía a nivel de voltaje distinto de entrada hacia otra línea de transmisión o hacia líneas de distribución. En la sección de entrada encontraremos los seccionadores y los interruptores de llegada, que son los que se utilizan para conectar o desconectar la subestación de las líneas que la alimentan. La diferencia entre seccionadores e interruptores es que los interruptores pueden ser operados, es decir, abiertos o cerrados, con carga conectada, mientras que los seccionadores solo pueden ser operados cuando no hay carga, es decir, cuando la subestación está en vacío. Tenemos dos tipos de seccionadores, que son los seccionadores de línea, que se usan para desconectar la línea, y seccionadores de puesta a tierra, que son los que se utilizan para colocar a tierra la línea cuando se vayan a hacer trabajos de mantenimiento o reparaciones en ella. También tenemos en la sección de llegada los transformadores de medición y protección de entrada. Como su nombre lo indica, son transformadores especiales que se utilizan para bajar los niveles de voltaje y corriente presentes en la llegada de las líneas a niveles adecuados para ser utilizados por los equipos de medición y protección de los transformadores y de las mismas líneas. En la sección de transformación están los transformadores de potencia, que son los encargados de transformar los voltajes entre el nivel de voltaje que se recibe a los niveles requeridos para la entrega de la energía. Dependiendo de la potencia, pueden ser transformadores trifásicos, por ejemplo en las subestaciones de 765.000 y 400.000 voltios que están en la central del Guri y en las que están a lo largo de la línea de 765 y 400 kilovoltios, se utilizan autotransformadores. En otras subestaciones de menor capacidad instalada y de menor nivel de voltaje, se utilizan normalmente transformadores de potencias clásicos, por decirlo de alguna manera. Finalmente, en la sección de salida de una subestación nos encontraremos con transformadores de medición y protección de salida, que al igual que sus equivalentes en la entrada, son transformadores especiales que se utilizan para suministrar a los equipos de protección y medición valores referenciales equivalentes a los voltajes y corrientes en la salida. Y vale decir que tenemos tantos juegos de transformadores de protección y medición como tantas salidas tenga la subestación. Y el último elemento en una subestación eléctrica son los interruptores de salida, que de manera similar a los de llegada tienen como función conectar y desconectar los circuitos o alimentadores que reciben la energía de la subestación, de la sección de transformación, y la llevan hacia los clientes o hacia otras subestaciones, en el caso de las subestaciones de transmisión. En las siguientes imágenes podemos ver algunos aspectos de subestaciones de alta tensión, donde se pueden ver los seccionadores, los interruptores en hexafluoruro de azufre, así como también los transformadores de potencial para protección y medición del transformador de potencia, y también podemos observar el transformador de potencia. Aquí pueden ver una subestación de distribución rural que no tiene interruptor en el primario del transformador,
siendo protegido este por unos fusibles. Aquí no se ve el interruptor de salida, está por la parte de atrás del interruptor, pero se puede ver el transformador de potencia, un transformador para servicios auxiliares, es decir, para el 110 y 220 de servicios e iluminación, la línea de entrada, los fusibles de protección del transformador que ya mencioné, y los descargadores de sobretensión conocidos en el argot popular como los pararrayos. En las subestaciones de uso interior, es decir, las que están en edificios, los tableros con los equipos de maniobra, tanto de entrada como salida, están efectivamente dentro del edificio, mientras que los transformadores de potencia pueden estar a la intemperie o en el edificio, pero en cuartos separados. Esto se hace porque las normas de seguridad eléctrica exigen que los transformadores de potencia estén separados del resto de los equipos para prevenir incendios o accidentes en el caso de algún evento que ocurra en el transformador que ocasione el derrame o la fuga del aceite aislante. Recuerden que cuando el transformador está en operación, ese aceite está a una alta temperatura y puede fácilmente producir quemaduras o incendios.